continuamos, y porque Argentina es un quilombo, lo venimos hablando a lo largo de toda la mañana, pero solos en esta no estamos. No. Porque sabemos que el plan no es solo con la Argentina, es también con Es América global, Latina. sí. Y es global y es una disputa, como decíamos recién con Clara, somos un poco fichas en este tablero mundial. Y otras fichas que se están moviendo mucho son en Ecuador, porque hubo elecciones este domingo pasado, en el cual se enfrentaron en la segunda vuelta Luisa González del correísmo contra Daniel Noboa, actual presidente del Frente Derechista Acción Democrática Nacional, quien, según los datos oficiales de Ecuador, obtuvo la mayoría de los votos, estamos hablando del 56%, frente al 44% que habría sacado Luisa González, quien denunció igualmente que hubo y que existe un fraude y no reconoció la declaración de la victoria de Noboa. Vamos a profundizar un poco en esto porque obviamente va a ser algo que ocupe la agenda en estos días y porque es muy importante de entender cómo se da este proceso en el país vecino de Ecuador. Y para ello y para entender más estamos ya en comunicación con Carlos Aznares, director del portal Resumen Latinoamericano, militante también, que hemos hablado con él en varias oportunidades. Así que Carlos, buen día. Primero te agradecemos por este tiempo junto a Será por las Malas. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Carlos, preguntarte en primer lugar qué análisis haces, qué postura tomás sobre lo que está pasando en Ecuador, que veníamos recién un poco caracterizando el después de este domingo. Mirá, yo creo que ha sido un final polémico, o sea, porque si nos trasladamos a las 24 horas antes de la elección, todas las encuestas, ya sabemos que las encuestas muchas veces la pifian, sí, pero todas estaban dando un empate técnico o el triunfo de Luisa González. Para firmar eso, estaba el acuerdo que había hecho el Partido de Revolución Ciudadana con el Movimiento Pachacutic y la CONAIE. Que recordemos que siempre hubo una tirantez entre el movimiento indígena y el correísmo, que viene de la época de Correa, de errores que cometió Correa, de no comunicarse bien con un movimiento tan popular como la CONAIE. Frente a eso vienen los resultados, y los resultados son realmente insólitos, porque si una organización o un partido se alía con otro partido que sacó alrededor del 5 o 6% en la primera vuelta, el Movimiento Pachacuti, más sumarle algunas agrupaciones partidarias que, si bien no son de izquierda ni tan afectos a la Revolución Ciudadana, estaban de acuerdo en votar a Luisa González para frenar a este monstruo, al Milei ecuatoriano que es Noboa. Y haces los cálculos y cómo creció Noboa en tan poco tiempo, llama la atención. De una vuelta a la otra subió 1 millón y pico de votos, y Luisa González subió 130.000 votos. Eso ya llama la atención. Sí. Pero si además de todo esto le sumás que aparecieron un montón de actas sin firma, que es obligatorio que cuando se termina una elección, todos los fiscales de mesa, los presidentes de mesa, firman el recuento de votos en cada mesa y después lo mandan obviamente al Consejo Nacional Electoral como parte de los votos de una región, de un pueblo, de una ciudad. Hay denunciado, por lo menos por el ex candidato Arauz y por otros fiscales que estaban trabajando para la Revolución Ciudadana y de otros partidos también, que vieron actas sin firma. O sea que no se terminó la elección y mandaron las actas directamente. Claro. Y en este a uno sentido, le tienta sí, decir lo que tanto se dijo con la votación de Maduro, ¿verdad? Claro. Muestren las actas.
Ahora nadie pide que muestren las actas, No. como ya suponíamos que pasaba. Ujú. En este Entonces, sentido, Carlos, sí, desde Revolución Ciudadana se está dando prueba, digamos, de esto que vos mencionás, más allá de la incredulidad, ¿no? Del crecimiento de votos que genera los números que sacó Noboa, habría como indicios de un fraude efectivo, ¿no? sí, yo creo que un grupo político como el que gobierna en Ecuador, Noboa y compañía, es muy similar a quienes gobiernan en Argentina, no solamente en las coincidencias de las barbaridades que hacen con la economía, sino con la impunidad con que se mueven. Entonces vos tenés el aparato y es muy fácil hacer fraude si además tenés declarado un estado de excepción 24 horas antes, si tenés al ejército movilizado a tu favor, porque fíjate que no trascendió mucho, pero una vez que Luisa González dijo no reconozco este resultado, hubo una conferencia de prensa de altos mandos del ejército diciendo de que había que ajustarse a la verdad y que no era hora de dividir al pueblo y bla, 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 y le daban el aval, obviamente, al triunfo de Noboa. O sea, si vos tenés todo eso, podés hacer fraude y seguir para adelante. Lo que me llama la atención es que, aparte de ese día enojarse Luisa González, con toda razón, y decir, no reconozco, después no pasó más nada. Claro. O sea, lentamente, y si ves la prensa ecuatoriana, que bueno, no lo recomiendo porque son como 20 clarines a la vez, por el diario Clarín lo digo, Sí. todos están comentando de que se está diluyendo el grito de fraude. Ajá. Más allá de que lo digan ellos, lo cierto es que nosotros que estamos trabajando con el tema Ecuador y las noticias, todo, no nos ha llegado mucho más que ese último acto. Y salvo Correa, que sigue insistiendo. Y a mí me parece que acá hay que tomar también otro recaudo frente a esto, digo a nivel informativo. Noboa ha hecho una jugarreta para salir a ganar votos que a veces se olvidan los progres de hacer. En la Argentina tenemos experiencia en eso, de que cuando hay que una elección de este tipo, aparte si que estás pensando en el fraude, también tenés que caminarla en la calle. Y él mandó a su mujer y a su madre que vayan casa por casa recorriendo todo el país durante 1 mes y medio. Y tomaron contacto con la gente y convencieron mucha gente. Hay una zona que se llama Guayas, que es fundamental ganarla, y de hecho es una zona que la Revolución Ciudadana la tenía siempre para sí, y ahí perdieron. Y mucha gente crítica de la Revolución Ciudadana, pero no noboísta, dicen que se durmieron en los laureles. O sea, ingenuamente creyeron de que ganaban y ganaban y ganaban. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, más allá del fraude que pueda haber habido. Ahora, el fraude hay que demostrarlo. Claro. Y si vos no te movés demostrándolo o con la gente en la calle, que es lo que hay que tratar de hacer en estos casos. Una convocatoria el pueblo masiva, en la calle reclamando. Te llevan puesto. Si no haces eso, te llevan puesto. Y de hecho ya Noboa está hablando del plan de gobierno, vamos a hablar con el Fondo Monetario, vamos a hacer esto y aquello. Ya está prácticamente gobernando, ya gobierna, pero ya está pensando en lo que va a hacer a partir de este triunfo. Carlos, Malena te saluda desde este lado. Sí. Quería consultarte quién es Noboa, de dónde viene, porque bueno, algunos oyentes, y me incluyo, no tenemos mucha idea de Ecuador y del origen de este joven de derecha. ¿Cuál es su familia, de dónde viene y cuáles son, bueno, ya nombrabas un poco que piensa meterse en el Fondo Monetario Internacional, pero cuáles podrían ser los peligros para Ecuador si él gobierna?
bueno, ya peligro es que haya gobernado un año y pico. Ujú. O sea, Sí. Noboa es el hijo del dueño de Ecuador, de un multimillonario, Ujú. dedicado, entre otras menesteres, a el tema de exportar banano Claro. a distintas partes del mundo, plátano, banana. Mm. Ahora se le ha descubierto en los últimos meses, a partir de la presentación de Noboa de vuelta y la campaña electoral, se han descubierto cosas que son ciertas y que venían siendo comentadas incluso de la época de Rafael Correa, cuando gobernaba Rafael Correa, que este tipo traficaba droga y cocaína a través de la exportación de banano. Se han descubierto eh, toneladas metidas en las bolsas donde llevaban banano. Tenía luz verde con las aduanas y mucho del dinero que seguía recaudando Ujú. venía del narcotráfico. La familia de Noboa está involucrada en el narcotráfico y esto hay denuncias y hay pruebas y de hecho hay periodistas que han tenido que irse de Ecuador por denunciar esto porque lo amenazaron de muerte. Ujú. Eh, y este es el hijo, el bon vivant de una familia con guita, Ajá. que seguramente el padre le dijo, bueno, ya que estamos, ya estás en la política, vas a ser presidente. Y encontró la presidencia después del fracaso estruendoso del pichón que había nombrado Rafael Correa, Lenín Moreno, que lo Sí. único bueno que tenía era el nombre, pero Noboa es un producto de ese fracaso. Ujú. Como Milei es un producto del fracaso de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández en la Argentina también, ¿verdad? Siempre después de un fracaso progre viene un ultra. Sí, sí, con la particularidad de que Lenín Moreno igualmente tuvo una pelea y una ruptura directa con Revolución Ciudadana y con Correa, digamos, directamente traicionando Sí, ese partido por el cual ingresó. sí, no. Lo que pasa es que muchos que conocen a Correa Mm. contaban de que Correa sabía de que Lenin no era trigo limpio, pero siempre pensó desde su forma de actuar como político que lo iba a controlar. Ujú. Y algo que Y mostró. Lenin Moreno se le escapó Sí. a las Sí, 24 sí, un horas. poco algo que tal cual decís está reproduciéndose en varios países, ¿no? En Bolivia vimos más o menos la Claro, misma situación, esta cuestión de claro, hacia dónde van los que delegan el poder. claro. Y bueno, ¿y Noboa qué va a hacer? Y Noboa Ujú. va a hacer lo que está haciendo Milei también. Mm. Obviamente él ya lo ha anunciado. Pero con un fuerte lazo con Va el narcotráfico, ¿no? va a trabajar con el fondo, Ujú. obviamente. Va a hacer acuerdos. Ya tiene programado más endeudamiento, porque Ecuador también está endeudado. Ujú. Recordemos que Ecuador está dolarizado de hace mucho tiempo. Claro. Y ni Correa pudo con la dolarización, quitar la dolarización. Y además va a hacer otra cosa que es más grave. Espero que no le dé las ideas a Milei, que seguramente las compra, que es instalar bases militares. Primero, Sí. volver a instalar la base militar norteamericana en Manta, Ujú. que la quitó Correa. Y después hay otra idea de instalar otra base militar norteamericana. Para Trump era fundamental que ganara Noboa, porque Ecuador tiene, entre otras cosas, mucho petróleo. Las empresas norteamericanas siempre trabajaron a gusto allí. Tiene megaminería también con muchas posibilidades. Y la tierra ecuatoriana está contaminada por donde la veas, en función de toda de este extractivismo feroz Claro. que siempre se desarrolló. Recordemos que Chevron fue expulsado de allí y lo recibieron acá con bombos y platillos. Ujú. Gobierno Sí. progresista también, recordemos eso. Sí, y Yo que siempre rescato ahora. esto porque detrás de cada gorila atrás hay un fracaso progresista.
Sí, y que ahora obviamente en Ecuador está vigente, ¿no?, esta discusión que vos decías de las bases militares y la llegada directamente a pedido del presidente de militares estadounidenses que vengan a Claro. supuestamente combatir, ¿no?, el narcotráfico. Te pregunto por último, Carlos, con respecto a la reacción que se puede esperar, digo, porque hace un rato nada más, desde México llega la noticia de que Sheinbaum no va a reconocer, o por lo menos no va a tomar una posición hasta que no se cuenten nuevamente los votos como pidió Revolución Ciudadana. ¿Qué otras respuestas podemos esperar de los países de América Latina, teniendo en cuenta lo que vos decías al principio, ¿no?, con respecto a la reacción que se tuvo con respecto a las elecciones en Venezuela? Mira, yo creo que no lo van a reconocer. O sea, lo de Sheinbaum es un gesto muy bueno, muy bueno. Además, habla bien de muchas cosas que está haciendo Sheinbaum, que incluso supera lo que nosotros imaginábamos. Sí. Creíamos que iba a ser más suave. Eh, Ella es bastante amiga de Luisa González Ujú. y de hecho está haciendo de alguna manera lo que hizo Lula con respecto a Maduro, que tampoco decía que no, pero que no lo reconocía. Bueno, yo creo que en ese caso van a esperar algunos. En el caso de Venezuela ya planteó Maduro que ha habido fraude. Cuba es muy probable que tampoco lo reconozca. Veremos. Bolivia, Arce ha hecho algunas declaraciones también en ese sentido, pero después para de contar, Claro. porque habrá que ver qué hace Xiomara Castro. Ujú. Xiomara también tiene muy buena relación con Luisa González. Son esos países fundamentalmente los que Ujú. podrían estar a favor de no reconocer. Ahora, esos mismos países también necesitan que haya algo en Ecuador, Ujú. que la protesta suba, que se vea en la calle, que se note que hay un reclamo popular de que hay fraude, porque Claro. si no pasa nada, te dejan pagando en Ujú. ese sentido. Sí, sí, sí. Tarde o temprano los tenés que reconocer, Ujú. porque Sí, pues son vendrá la países. CELAC Claro. que dirá, bueno, habrá que ver qué Mm. pasó, pero por ahora no ha habido más definiciones que la de la Claxo, la Internacional Socialista y la Internacional Antifascista, y y la CELAC Social, Ujú. los que han salido más, la Sheinbaum, Maduro y Díaz Canel. Ujú. Ahora habrá que ver si se suma alguien más. Claro. Carlos, bueno, te agradecemos por el tiempo, por el análisis. Seguiremos atentos, obviamente, ahí a Resumen Latinoamericano, que está publicando el minuto a minuto de lo que va pasando con respecto a las elecciones en Ecuador. Y bueno, estaremos a la espera de ver qué sucede después de este domingo electoral que, bueno, dejó menos definiciones de las que se esperaban. Gracias, Sí, es Carlos. una lástima Hmm. porque esta elección Sí. era estratégica, de alguna Totalmente. manera, Sí. primera elección de Trump, y también el desafío de ganarle a un fascista, y esto ensombrece aún más la elección de agosto de Bolivia, Ujú. porque ahí, aparte de la división interna, la derecha va a tratar de aprovechar también, ¿verdad? Con el apoyo de los Milei y compañía. Totalmente. Carlos, gracias y un saludo enorme. Dale un abrazo. Chao. Carlos Aznares, bueno, militante, en este caso director del medio Resumen Latinoamericano, que invitamos a todos a seguir y a ir viendo ahí porque es donde se está publicando gran parte de este momento a momento que va viendo con las repercusiones de un domingo que, si bien ya es martes, todavía no se sabe mucho. Como decía Carlos, se está denunciando un fraude por parte de Revolución Ciudadana y Luisa González, la candidata del correísmo, pero todavía no hay mucha, digamos, claridad sobre en qué se respalda ese fraude, más allá de la incredulidad o mejor dicho, de la diferencia entre lo que decían las encuestas y lo que surgió en las urnas, que digamos que no es hoy en día una prueba de fraude, porque vemos No. que las encuestas lo vienen Y acá señalando. pasó. Y pasa en Pasó con todos Milei. los países. Entonces, bueno, a la espera de las actas
y de ver qué avispero se agita efectivamente en las calles de Ecuador para que si va a haber o no un desconocimiento del resultado electoral, del cual obviamente vamos a estar atentos. El sábado de Marcha de Gigantes se hablará mucho al respecto, y de paso aprovecho para recomendar el Marcha de Gigantes del sábado, que más allá de mi ausencia fue un programón. Está la entrevista con Sabino Vaca Narvaja cargada en el canal de YouTube, así que vayan a verla y vayan a ver en general todo lo que se habla en el programa de Marcha de Gigantes, porque van a poder entender un poquito más qué fichín es la Argentina en este tablero geopolítico.